Cristo, ¿por qué el gobierno insiste en que va a recoger 8 millones de firmas para una convocatoria de constituyente? ¿Eso qué tan viable es? Bueno, Gustavo, aquí desde la semana pasada no entendíamos un poco el tema de los 8 millones de firmas, ya que la consulta popular es de iniciativa del gobierno y la consulta popular de iniciativa ciudadana necesita muchas menos firmas. Pero la ley 1757, que es la ley de mecanismos de participación ciudadana del año 2015, Gustavo, hay un articulito perdido en la ley, un parágrafo del artículo 9, que señala que puede haber leyes de iniciativa ciudadana y que si esas leyes se presentan al Congreso con un mínimo del 20% del censo electoral, hoy, Gustavo, el censo electoral tiene más o menos 40 millones de personas, de personas aptas para votar, el 20% es exactamente 8 millones de personas, que si se presenta una iniciativa legal con la firma de 8 millones de ciudadanos, el Congreso de la República está obligado a expedir esa ley, a adoptar esa ley. Luego, podría ser que dentro de la estrategia jurídica del nuevo ministro de Justicia estén pensando, podría ser no, seguramente lo están haciendo, la posibilidad de presentar esas 8 millones de firmas con un proyecto de ley de iniciativa ciudadana que convoque a su vez una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que pasa, Gustavo, es que la vuelta, como se dice, que le dan a este proceso es demasiado larga y obviamente ese procedimiento excluiría por los tiempos previstos y por el tiempo que toma recoger 8 millones de firmas y el trámite de la ley y la convocatoria de la constituyente, excluiría totalmente la posibilidad de convocar una asamblea constituyente en este gobierno. Y más bien lo que serviría esa campaña de las 8 millones de firmas es precisamente para la campaña política del año 2026, para que tengan una bandera las listas al Congreso del Pacto Histórico y también los candidatos presidenciales. Más allá, Hernando, del señor ministro de Justicia, la pelota de la consulta popular está en la cancha de las Cortes. Una vez que asignen el ponente, como hemos contado aquí, ¿qué caminos tiene la Corte Constitucional antes de emitir un veredicto y que tendrían además, yo creo que un gran impacto en todo este asunto? Claro, Gustavo, mire, el escenario A, entonces ahí la Corte diría que es competente, aboca el estudio de la constitucionalidad de este decretazo, y en ese contexto va a pasar también a determinar el momento en el que va a ejercer tal competencia. Si antes de que se produzca efectos, como creemos todos los juristas, y me incluyo dentro de ellos, haciendo alusión como jurista a la palabra abogados, o si, como sostiene el gobierno, para evadir el control judicial, que esa revisión solo puede hacerse sobre el hecho cumplido, es decir, una vez surtida la consulta. Pero otro tema importante, si la Corte aboca conocimiento, es determinar no solo el momento del control de la convocatoria, sino específicamente el tema de la imposición de una eventual medida cautelar o freno de mano. En ese caso podría, y también creemos varios que ello es así, la Corte podría suspender los efectos del decretazo mientras que se decide de fondo. Ahora, el otro escenario, el escenario B, es que la Corte determine que no es competente, sino que esa competencia recae en el caso de esa revisión en el Consejo de Estado. Y en ese otro escenario, entonces, Gustavo, la Corte Constitucional remitiría todas las actuaciones, todas las demandas al Consejo de Estado para que sea este ente quien determine al respecto. Ahora, Hernando, me dicen que el Consejo de Estado ya está en el camino de tomar una trascendental decisión con relación a las primeras demandas contra el decretazo. Gustavo, en la acostumbrada sección de un jurista que también habrá que tener en cuenta que se ha opuesto a esto, voy a citar al doctor Ramiro Bejarano, profesor muy conocido, columnista, jurista, experto en derecho constitucional, derecho privado, y él ha hablado de este ejercicio del gobierno caracterizado fundamentalmente y lleno de mendacidades y de leguleyadas. Y le cuento, por estar precisamente pensando en eso, el gobierno nos advirtió la semana pasada un hecho muy trascendental que, como usted bien cita, está adoptando el Consejo de Estado.
varias de las demandas que se presentaron ya ante esa corporación fueron presentadas ante la sección primera del Consejo de Estado. Y en una determinación fundamental y esencial, en la cual el gobierno se durmió, esa sección determinó remitir esas demandas a la sección quinta del Consejo de Estado. Y alguien podría decir, no, eso es insustancial, porque simplemente es de un lado a otro de la cancha. La sección cuchilla. La sección cuchilla, pero además, Gustavo, también con un aspecto fundamentalísimo, y es el siguiente. Es que ya esa sección determinó, a pesar del deseo del gobierno, que sí había existido trámite en el Senado y que sí existió decisión por parte del Senado, determinando además, como es evidente, que la decisión fue desfavorable. Siendo yo así, pues la consultica y el decretazo del gobierno no tendría pues ningún ejercicio ni sustento, porque se trata de una decisión que ya advirtió y tomó el Senado en materia desfavorable, con lo cual todo lo que haga el Consejo de Estado va a quedar radicado ante la sección quinta y con una premisa fundamental. Caramba. El trámite ya estuvo o está concluido. Bueno, paralelamente pues seguimos con el asunto de la laboral, que esta semana se aprobaría, qué acuerdos se van a hacer, quiénes ganan, quiénes pierden. ¿Cómo está eso, Cristo? Bueno, Gustavo, fíjese que esta semana se cumplen 3 meses, el 18 de marzo de este año. Los senadores y las senadoras de la Comisión Séptima del Senado hundieron o archivaron la reforma laboral. Y hemos estado estos 3 meses en toda esta discusión y en todo este debate nacional alrededor de la reforma, de la consulta, toda esta controversia. Yo creo que con lo que va a pasar el día de hoy, Gustavo, que casi con seguridad se va a aprobar los 19 artículos que le quedan a la reforma. A las 10 de la mañana están citados los ponentes y los senadores que están participando en la construcción de consenso. La plenaria está citada para las 11 y creo que se va a avanzar. Hay un buen ambiente para aprobar la reforma hoy. Entre otras cosas, el plazo último sería mañana para que alcancen el miércoles a conciliar y someter esa conciliación a votación de la plenaria el jueves o a más tardar el viernes. Hay tiempo. Se va a aprobar y yo creo que los grandes perdedores, digamos, al interior del Senado de la República, y se comentan los pasillos, precisamente son los integrantes de la Comisión Séptima del Senado que archivaron esta reforma porque finalmente resucitó en contra de lo que ellos buscaron y la plenaria del Senado encontró caminos para esos consensos. Y hay unos ganadores, Gustavo, que son los integrantes de la Comisión Cuarta del Senado. Especialmente hay que destacar, Gustavo, los 2 coordinadores ponentes, Juan Felipe Lemus, que ha sido senador de la U, muy en oposición al gobierno, ha contribuido enormemente al trámite de la reforma. Otro senador de oposición, Sami Merek, de Risaralda, del Partido Conservador. El senador liberal John Jairo Roldán y la presidenta de la Comisión Cuarta, Angélica Lozano. Yo creo que son ganadores en este proceso que se ha venido haciendo en donde resucita la reforma laboral y obviamente, Gustavo, el ministro de Trabajo que ha estado construyendo esos consensos, Antonio Sanguino, a nombre del gobierno, creo que va a terminar siendo ganador el día de hoy con la aprobación de la reforma laboral en la plenaria del Senado, que pasaría entonces a la conciliación con la Cámara de Representantes. Hay todavía discusión. Creo que el gobierno va a terminar cediendo, Gustavo, en el tema de la denominación de contrato laboral para los aprendices del SENA. Ya el gobierno está cediendo en ese tema. Y por el otro lado, los más duros con la reforma están cediendo también en el tema del recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, que tal vez son los 2 temas que quedan de mayor controversia. Ahora, yo no sé, Hernando, si también el gobierno, por estar dedicado a estas cosas, está descuidando otro escenario. Ese escenario es el de la prima hermana de la laboral, la pensional, que ya tiene vida, pero va a la Corte Constitucional. Sí, Gustavo, ese es un hecho también muy importante. Esta semana y a partir de mañana la Corte Constitucional entra en un acuartelamiento de primer grado, por así decirlo, para efectos de definir la ponencia del actual presidente, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez,
con relación a esa ley, la reforma pensional. Y obviamente si la misma debe ser declarada tal y como se solicita en esa aguda y muy juiciosa ponencia, inconstitucional por vicios insubsanables de procedimiento durante su aprobación en el Congreso. Hay que decir, Gustavo, que el argumento central de esa ponencia es que esa reforma pensional no cumplió con un requisito esencial en materia constitucional, que es precisamente el haberse debatido en 4 debates obligatorios. En concreto, lo que sucedió en la Cámara de Representantes, donde en un vulgar y, si se quiere, también algo particular pupitrazo, se intentó aprobar a las carreras esa medida, omitiendo el último debate y adoptando de manera integral, sin más, el texto aprobado por el Senado. Tendrá entonces a partir de mañana la Corte Constitucional en su sala plena, el día de mañana como tema único, analizar esta específica circunstancia. Entonces estaba pensando, ya que hablamos del ministro de Trabajo, en lo de buenas que es, no solo porque le van a aprobar una reforma en la que a regañadientes el gobierno no quiere que se apruebe, sino que no firmó el decretazo, entonces se va a evitar más de un dolor de cabeza.